de organización pro salud de los pacientes, seguridad de los pacientes. A continuación viene la presentación de Carla Ruiz de Castilla, directora de la ONG Esperantra. Ella es magíster en Economía y Administración por la Universidad de la Sapienza, Italia. Ha colaborado con pacientes durante más de 10 años para empoderar sus voces y aumentar su participación en el sistema de salud. Promueve la medicina centrada en el paciente. Es fundadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón y miembro de la Unión para el Control Internacional de Cáncer. Bienvenida, Carla, nuevamente, y muchísimas gracias por ser parte de este día. Muchísimas gracias, Heli. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Efectivamente, la voz de los pacientes es muy importante en estos procesos de seguridad del paciente. En primer lugar, porque el paciente tiene que conocer acerca de su enfermedad para poder apoyar en el tema del tratamiento, del seguimiento, de la adherencia al tratamiento, y también para poder co-crear la política pública de salud en función a lo que necesita el paciente. Si queremos tener una atención de salud centrada en el paciente tiene que estar suficientemente informado y en condiciones de poder aportar para estos procesos. Voy a hacer una pequeña presentación, por favor. Aquí. Si me puedan confirmar si se ve ya en pantalla. Sí. ¿Sí? Bueno. Los pacientes suelen ser, sobre todo los pacientes con patología crónica, suelen ser personas invisibles en los sistemas de salud porque normalmente pues los funcionarios de salud tienen tantísimas cosas que hacer que pues van resolviendo a la marcha todo lo que tienen que hacer, ¿no? Ahí tenemos un libro en pantalla que se llama Personas Invisibles, que habla mucho de la inclusión de pacientes con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles en la co-creación de las políticas públicas de salud. Y al costado tenemos un grupo de voluntarios de Esperantra tratando de ayudar un poco en este proceso que muchas veces es bastante penoso cuando se trata de enfermedades en niños y adolescentes. El tema que nos convoca es la seguridad del paciente. Normalmente los pacientes que hemos tenido en Esperantra son pacientes que en muchos casos desconocen su enfermedad, desconocen dónde buscar de una fuente fidedigna información acerca de la enfermedad y por lo tanto al no entender la enfermedad muy difícilmente colaboran con el proceso de adherencia al tratamiento. Por eso es tan importante la educación a los pacientes. En el caso de farmacovigilancia, nosotros hemos encontrado que el sistema de farmacovigilancia en Perú ha progresado muchísimo. De hecho, tenemos ya la posibilidad como pacientes de poder hacer reportes de efectos adversos. No todos los países tienen esto y eso es un gran paso. Sin embargo, ni el paciente y en muchos casos ni siquiera el profesional de salud todavía confían en este sistema de reporte de efecto adverso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes no hay una respuesta y no hay posibilidad de hacer seguimiento al reporte. Es también importante reportar los efectos adversos al sistema de farmacovigilancia justamente para que puedan hacerse las correcciones en el caso de que se necesite hacer algo con medicamentos que pudieran estar generando un daño o una falta de efecto. Entonces, en primer lugar, es muy importante que los pacientes conozcan qué es la farmacovigilancia, que conozcan que pueden hacer su reporte adverso y qué cosa se hace luego con ese reporte adverso, esa retroalimentación de que la autoridad efectivamente hizo algo con ese reporte. Aquí les muestro una reunión que tuvimos de las bioredes. ¿Qué son las bioredes? Son organizaciones de pacientes, valga la redundancia. Tenemos la biored CAC, que es la biored que logró en América Central que los pacientes de esta región puedan hacer los reportes de efecto adverso directamente, tal como hacen los médicos y también las empresas fabricantes o las empresas que comercializan fármacos. Está la biored Perú, de la cual somos parte. Está la biored del Sur, biored Colombia y Biored Brasil, unidos como sociedad civil para poder hacer que algunos pacientes más puedan conocer acerca de lo que es la farmacovigilancia,
para qué sirve y la importancia que tiene. Algunas otras reuniones que hemos desarrollado ya hace varios años de capacitación para pacientes, para que entiendan hasta el término de farmacovigilancia, porque cuando no somos del sector salud, lamentablemente en muchos casos pues hasta te dicen ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿No? Días mundiales de la seguridad del paciente, participación con el sector público y también con la academia para poder informar acerca de este tema tan importante. Capacitación cuando salió la posibilidad de reportar los efectos adversos también a través de nuestras redes sociales para que todos los pacientes a los que tenemos alcance pudieran conocer que se puede ya hacer un reporte. Las preguntas más importantes que nos han venido haciendo en estos años es si todo lo que tiene registro sanitario en Perú es seguro en medicamentos. Entonces, esto es fundamental porque hace un momento el doctor Jorge Luis Lee decía tenemos que darle confianza a los pacientes. Sí, señores, efectivamente tenemos que darle confianza a los pacientes y lograr que si tiene registro sanitario sea seguro. Nuestro sistema tiene que ser suficientemente robusto para que nosotros simplemente miremos si la DIGEMIT le dio el ok, estar completamente seguros de que nos protegieron lo bastante para poder hacer que no nos pase nada, ¿no? Hay efectos adversos, obviamente, por el uso de medicamentos, pero no deberían haber efectos adversos por falta de calidad, por ejemplo, de los medicamentos. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Otra pregunta que nos hacen es si el medicamento que están tomando es para aliviar los síntomas o es para combatir la enfermedad. Entonces, hay niveles de conocimiento bastante deficientes en cuanto a medicamentos y en cuanto a para qué son los medicamentos. Otro tema que preocupa mucho a los pacientes es qué es síntesis química, qué es biológico, y los pacientes que toman un medicamento biológico lamentablemente están siempre angustiados acerca de los cambios, ¿no? de sustitución automática de medicamentos, cuando en Perú todavía no tenemos una política para la intercambiabilidad de medicamentos biológicos. Entonces, ahí creo que podemos generar una política muy necesaria para la protección de los pacientes. Esta diapositiva la pusimos porque dice que se demoran 13 años desde su autorización en los países extranjeros los medicamentos para poder ser autorizados en Perú. Entonces también tenemos un déficit en rapidez para poder hacer que llegue la innovación a Perú, y eso es de mucha preocupación de los pacientes. En el decreto Supremo 013 del 2014 se colocan los integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y se elencan ahí el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, los Centros de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, los institutos de farmacovigilancia, los titulares de registro sanitario, la sanidad de Fuerzas Armadas, el Seguro Social, los establecimientos públicos y privados, establecimientos farmacéuticos y profesionales de salud. También la Autoridad Nacional del Medicamento, los órganos desconcentrados de autoridad del medicamento y autoridades regionales. Aquí falta un gran protagonista. Faltan las organizaciones de pacientes, faltan los pacientes. Entonces, el llamado a poder incluir oficialmente ahí un rubro, un actor importante, porque el sistema tiene que estar justamente centrado en el paciente y seguramente los pacientes tendrán mucho que aportar. Esto era lo que yo comenté antes de Comisca, de lo que se logró a través de la Biored CAC, de la sociedad civil que pidió que se pudiera hacer reporte de efecto adverso desde los pacientes y familiares. Y bueno, el alcance de la farmacovigilancia, que no solamente pues, conocemos que es por interacciones de medicamentos, abuso, mal uso de medicamentos, reacciones de efectos adversos, sino en algunos casos también hemos visto la falta de efecto terapéutico. Algunos de los pacientes nos reportan esto. Y los errores de medicación, y creemos que en los errores de medicación el rol del paciente empoderado, el rol del paciente que entiende bien acerca incluso de su receta, puede ser importante, porque si le están por colocar algo en una dosis diferente o hay alguna cosa que observar en el medicamento, el paciente muy bien podría estar lo suficientemente empoderado para colaborar con un eventual error de medicación y pues no dejar que suceda.
Algunas recomendaciones: identificar que los pacientes son protagonistas de la farmacovigilancia y tienen que ser integrantes del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En el Perú el paciente ya puede reportar, pero sería muy bueno poder hacer que esos reportes puedan tener una retroalimentación de qué se hizo, una posibilidad de seguimiento por parte de los pacientes para fomentar la confianza en el sistema de farmacovigilancia. Apoyar la implementación de mecanismos que ayuden al seguimiento y trazabilidad de los medicamentos suministrados a los pacientes, utilizando, por ejemplo, como dice la OMS, los 4 consonantes y dos números más para identificar un biológico, diferenciarlo de un biosimilar, etc. Y la formación constante a los pacientes y usuarios del servicio de salud sobre lo que es la farmacovigilancia, cómo reportar y la importancia del sistema de farmacovigilancia. Actualización oportuna de los listados complementarios, el tiempo de aprobación de los productos innovadores que deben permitir que nosotros tengamos acceso a los medicamentos que ya están aprobados por FDA, por EMA, pacientes que no se automediquen, por supuesto, y procesos participativos y transparentes que faciliten la rendición de cuentas. Eso es lo que nosotros desde la sociedad civil hemos promovido, hemos avanzado. Creo que hemos siempre intentado colaborar con la autoridad nacional para hacer que se difunda acerca de la importancia de la farmacovigilancia y sobre todo todos los pedidos que hemos hecho, todas las buenas prácticas que hemos mostrado han sido muy, muy bien recibidas. Muchísimas gracias. La maestría en salud pública en mención en epidemiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente de farmacovigilancia en la Universidad Norbert Wiener y se viene desempeñando en el área de farmacovigilancia ya desde el año 2007. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por ser parte de este importante día. Por ahí, doctora. Lo voy a ver. Ahí está. Sí, Bien, buenas podemos tardes. Sí, muchísimas gracias por la invitación a la Digemit, ¿no? Vengo en representación de nuestro director general, el doctor Moisés Mendoza Risco. Así es que muchísimas gracias a los organizadores, sobre todo por esta iniciativa, siendo el primer foro, ¿no? de las buenas prácticas de seguridad del paciente. No sé si la presentación ustedes me lo van a compartir, ¿sí? Sí. Sí, le estamos subiendo. Ah, Y ya. eso. Doctora Zaira, me parece que escucho. Sí, sí, ¿cómo está? Melodiosa voz. Sí, Bien. pero la vamos a pasar nosotros. Ya, está bien. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, este tema sobre avances y retos para promover una cultura de farmacovigilancia. Si bien es cierto, la cultura de farmacovigilancia, ¿no? Digamos, como un tema muy amplio, y un poco si nos enfocamos en lo que es el paciente, ¿no? Es promover esta cultura del reporte, principalmente, como conocemos todos ¿no? los que estamos acá participando, es el principal insumo, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Para poder identificar algún riesgo con el uso de los medicamentos, como bien mencionaba el doctor Marco anteriormente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, un poco para contextualizar, y siempre la siguiente, sí, bueno, este es nuestro sistema, ¿no? Es un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia, y bueno, siempre me ha gustado esta parte sobre los pilares básicos de la farmacovigilancia, sobre la regulación, sobre el método científico, sobre los recursos necesarios, recursos humanos, tecnológicos y la colaboración. Entonces, para esta presentación un poco era el enfoque en una de esos pilares, que es la colaboración o las nuevas colaboraciones, en este caso el paciente, ¿no? Que ya tiene un papel más activo, con un papel, digamos, más relevante en cuanto a la vigilancia y la seguridad de los medicamentos, porque va a haber una colaboración por parte del paciente en lo que corresponde a las notificaciones de reacciones adversas o de sospechas de reacciones adversas. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha tenido como avance desde la autoridad reguladora, desde el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva,
un poco es mostrar cómo este aspecto del cómo reportar, ¿no? Si bien es cierto, nuestro sistema nacional desde el año 99, ¿no? Con un formato de notificación, generalmente el primer grupo, digamos, donde se focalizó principalmente es al profesional de la salud. Luego se han ido, en el transcurso de los años, se han ido implementando nuevos medios de notificación, tanto para, bueno, en este caso para profesionales de la salud, y acá un poco se hace mención sobre el reporte electrónico o e-reporting. El e-reporting más o menos data del año 2018, sobre todo se focalizó en profesionales de la salud. Sin embargo, ya en el contexto de la pandemia por la COVID-19, se, eh, se dio, digamos, la apertura para que los pacientes puedan reportar. Desde el año 2021, a través del e-reporting, tiene un código QR, desde el portal web de la institución, de la DIGEMI, puede acceder a esta información. Y es, a partir de esa fecha, es un poco que viene participando, sé que, bueno, es poco a poco que el paciente, no, o nuestros pacientes acá a nivel nacional, vienen haciendo el reporte. Y bueno, estos otros medios, bueno, que menciona en la diapositiva, el e-reporting, está bueno para otros actores también que forman parte de este sistema nacional o lo que corresponde a la vigilancia y la seguridad de los medicamentos en el país. Siguiente. Entonces, un poco, pero además de, digamos, de este e-reporting, el reporte electrónico, que forma parte también de uno de los, digamos, beneficios como Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que forma parte del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS. Entonces, es, digamos, parte del sistema de base de datos que se tiene, ¿no? También teníamos la opción del e-reporting electrónico. Entonces, para ello también se elaboró un instructivo, es un instructivo que también está publicado en la web, para el ciudadano, ¿no? De tal manera de un poco darle esa herramienta, ¿no? ¿Cómo va a utilizar? ¿No? Porque no solamente, si bien es cierto, se está un poco como empoderando el paciente, pero no solamente es el tema de la difusión de la importancia de la farmacovigilancia, el por qué reportar, sino también el cómo lo va a hacer, qué es lo que va a necesitar conocer para que ese reporte sea de buena calidad. Siguiente. Entonces, eso es lo que está en ese instructivo, también está disponible en la web. Y por otro lado, también ha habido desde la autoridad reguladora un poco el acercamiento a la comunidad. Y esto ha sido a través de estas ferias informativas, estos espacios desde el año pasado, es que Farmacovigilancia viene participando en ferias informativas, si bien es cierto, en otros temas, como los medicamentos en el hogar, como la medicina Bamba Mata, en la campaña Por tu Salud, ponle ojo al medicamento. Entonces, en estas campañas, estos en el año 2022, se viene tocando temas de farmacovigilancia. Se va promocionando el código QR, el e-reporting, ¿no? De tal manera que el paciente pueda reportar, ¿no? Un poco, ¿no? Decirle, bueno, que si bien es cierto el producto farmacéutico tiene sus efectos beneficiosos, pero puede presentar también efectos adversos. Y es importante que eso se comunique para finalmente con toda la información que se tenga, pues se pueda tomar alguna acción de ser necesario para poder prevenir o minimizar en el resto de personas. Entonces, esto fue en el 2022, un poco era esa cercanía hacia la comunidad, ¿no? Desde la autoridad reguladora en cuanto a farmacovigilancia. Siguiente, este año hemos tenido también 2 participaciones en 2 ferias informativas, también en la Semana por el Uso Racional de Medicamentos, en la campaña nacional La Medicina Bamba Mata, ¿no? También, como pueden ver en las imágenes, un poco es, ¿no? No solamente desde la oficina, sino también ya, digamos, un poco dando a conocer, ¿no? Dando a conocer sobre la importancia de esta actividad como es la farmacovigilancia. Siguiente, si bien es cierto, aprovechando esos espacios
¿no? De estas ferias informativas. También se inició en el año 2019 la primera campaña nacional de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Esta campaña, el primer año, contó también, fue la primera feria informativa que se realizó en una de las instituciones del país. Fue la primera campaña, y digamos que el objetivo de estas campañas es sensibilizar a los profesionales de la salud y la población en general sobre la importancia de notificar reacciones adversas o incidentes adversos en el caso de los dispositivos médicos. Y un poco en el marco de estas campañas nacionales, no solamente desde el nivel central, sino también a nivel regional, como las regiones o nuestros departamentos, digamos a través de nuestros pares, los centros de referencia, sea regional o institucional, realizan diferentes actividades en el marco de la campaña. Muchas actividades, sobre todo lo que es digamos, cómo vamos sensibilizando, ¿no? a la población, a los pacientes. Y si ven en la parte de abajo hay algunas imágenes, ¿no? Donde están en un establecimiento de salud, dando las charlas, o tal vez en espacios públicos, en parques u otro tipo de lugares. Entonces, un poco salimos a dar a conocer, ¿no? Un poco dando estas herramientas a los pacientes. Entonces, estas bueno, la imagen es de los 4 años. Si bien es cierto, entre el 2020, 21 y 22 ha sido netamente virtual, ¿no? Bueno, esto se refiere más que todo para el grupo de profesionales. Sin embargo, si pasamos a la siguiente, en este marco de las campañas, ¿no? Porque esto se extiende a todo, a nivel de establecimientos de salud, incluyendo establecimientos farmacéuticos, farmacias, boticas también hacen sus actividades en la campaña. Y esto es la campaña que está programada para este año, es la 5ª campaña nacional. Y bueno, igual tiene toda una programación, pero también es la primera feria informativa digamos, como organizadores del Centro Nacional, y que va a tener su cierre, bueno, en esa fecha del 11 de octubre en el Hospital Daniel Sies Carrión del Callao, ¿no? Entonces, esto es un poco el cómo promoverla, ¿no? A la adherencia a esta vigilancia, y sobre todo hacia la población, que es lo más importante también, para que, digamos, tengamos, ¿no? Si bien es cierto, hablamos mucho del reporte, pero ahora vamos también a hablar de reportes de los pacientes también. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces es otro tipo de medio, en este caso las campañas. Por otro lado, también, digamos, el Centro Nacional se suma a estas campañas anuales de concienciación en las redes sociales a nivel internacional, que es organizado por el Centro Montevideo de Uppsala, ¿no? Y esto también un poco es promover el reconocimiento y la notificación de las sospechas. Y esto, bueno, son algunas animaciones o imágenes de las animaciones, que un poco siempre, en este caso, Perú ha participado en el 2019, si vamos a la siguiente, y cada año tiene diferente tema. En el caso de la Semana de la Seguridad de los Medicamentos, este May Safety Week, es un poco que inicia en el año 2017. Entonces, Perú, bueno, 2019, esto es un poco en la imagen de 2022, cada año con diferentes temas enfocados en el paciente. En el 2019 fue pacientes polimedicados, y esto es un poco que se va replicando este tipo de animaciones que se adecúan digamos, en este caso al idioma español. Siguiente, si vemos en la siguiente que está para bueno, este del año pasado, el otro de 2019, este 2022, también estos temas. Su tema del año 2022 es cómo los pacientes y profesionales de la salud contribuyen a la seguridad de los medicamentos. Entonces, acá un poco, digamos, el propósito de este tipo de campañas en redes sociales o uno de los objetivos era fomentar la notificación, ¿no? Por parte de los pacientes. Y es igual, acá se incluyó el QR,
¿no? Entonces, esto es por otro tipo de medios, o sea, se ve por los diferentes canales cómo vamos a promover. Y eso es en el 2022 y siguiente, para este año también va a participar el país, ¿no? Se ha sumado también a esta campaña y el tema es quién puede reportar, cómo los pacientes, médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud pueden contribuir a la farmacovigilancia. Entonces, estos mensajes, digamos, hay un diferente material de la campaña, esto va a ser del 6 al 12 de noviembre, ¿no? De tal manera que vamos concientizando en nuestra población, ¿no? Entonces, Perú y otros países, muchos países que se han sumado a estas campañas. Siguiente. Ahí está el link también donde está todo el material. Y vamos un poco, si bien es cierto, son los avances. Avances que, digamos, desde el año 2021, como mencionaba, se da esa, como decía, la apertura, ¿no? Apertura que el paciente puede reportar. Entonces se fue en el 2021 y hemos tenido, bueno, no ha pasado tanto tiempo, 2022, 2023. Sin embargo, los retos digamos, que vienen es también un poco también implementar un nuevo medio de notificación, esto también con el apoyo del UMC, del Centro Montevideo de Uxtala, como es el Digimóvil, que es un aplicativo móvil, ¿no? Entonces esto incluso puede hacerse el reporte sin tener internet. Esto inicialmente, si bien es cierto, para vacunas, pero también se empleará para el resto de medicamentos. También es el tener videos tutoriales, ¿no? Videos tutoriales de tal manera de que, eh, digamos, facilite, ¿no? Un poco conocer cómo se va a reportar, si utilizamos el reporte o este tipo de móvil que se lanzaría el próximo año. Esto, eso es lo que se está coordinando. Los webinarios también, ¿no? Este tipo digamos, de forma, cómo llegar a los pacientes, cómo dar a conocer la importancia. Y no solamente es decir, bueno, reporte, ¿no? Usted va a reportar, pero también es un poco de dar la información, ¿qué hacemos con esos reportes? Por eso es que, digamos, si lo englobamos, es cómo contribuye, ¿no? Desde su reporte a que tengamos medicamentos, digamos, seguros y sobre todo pacientes seguros. Entonces, webinarios siempre y esto nuevamente como fue en la primera lámina, lo que es la colaboración, lo que es la coordinación. Esa colaboración que vemos ahora, ¿no? Con este tipo de eventos también, la colaboración con diferentes asociaciones, ¿no? Incluyendo la sociedad civil, pues, ¿no? Los pacientes como tal, ¿no? Cómo ellos se van a ir empoderando. Entonces, esto es un poco de lo que podemos hacer mención de esos retos, independientemente de las otras actividades que se vengan realizando, pero es un poco más, y sobre todo es que incremente el número de reportes, pero que estos reportes sean de calidad, pero dando las herramientas y siempre dando a conocer el qué sigue después de una notificación. El siguiente, y esto un poco tomando esa imagen, ¿no? Demos voz a los pacientes. ¿Qué es lo que queremos lograr? Medicamentos seguros, ¿no? Que esos medicamentos se mantengan con un balance beneficio-riesgo favorable. Por eso hay diferentes involucrados en los sistemas nacionales de farmacovigilancia, pero acá un poco nos enfocamos al paciente. Además, que no solamente ya medicamentos seguros, pero también es un uso seguro de los medicamentos. Para eso también es conocer, ¿no? Al medicamento, seguir las indicaciones, ¿no? Y eso también involucra también a todo un grupo de profesionales, ¿no? Que están en torno a la atención al paciente. Y lo más importante, después de todas las acciones que podamos realizar en forma conjunta, es lo que sigue el siguiente texto, paciente seguro. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Desde la autoridad reguladora y los diferentes actores que forman parte de este sistema, no solamente a nivel nacional, incluso a nivel global, ¿no? Mundial. Y eso es mi
como última lámina. Parece que la siguiente es... No, gracias, ¿no? Con eso. Vamos a la siguiente pregunta para Carla Ruiz, directora de Esperantra. ¿Cuál ha sido el gran reto para darle voz a los pacientes y que ellos participen en esto que estamos conversando hoy? En primer lugar, doctora Geli, el gran reto ha sido el reconocimiento de las autoridades del gran papel que pueden desempeñar los pacientes y la colaboración que pueden tener en el sistema de farmacovigilancia. El conocimiento de un paciente que está usando un fármaco es amplio porque justamente pues está experimentando en carne propia con este fármaco. Y para ello el gran reto que hemos tenido nosotros es la educación y la capacitación a los pacientes para poder explicar la importancia del reporte de efecto adverso. Y como barrera hemos tenido más bien esa pregunta: ¿y para qué sirve? ¿Para qué pierdo esa hora o esas 2 horas en hacer el reporte si es que no sé qué va a pasar? Entonces la recomendación sería siempre, como ha dicho la doctora Kelly Serrano hace un momento, motivar para reportar es retroalimentar. Si un paciente se toma el tiempo de poder compartir su experiencia con un fármaco para poder contribuir al sistema de farmacovigilancia y realizar las correcciones del caso, lo mínimo que deberíamos hacer como gobierno es hacer que este paciente pueda conocer qué se hizo con su reporte de efecto adverso. Y, por supuesto, hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar todo lo que se pueda esta efectiva posibilidad de reportar. Los pacientes no encuentran el link, los pacientes notan que es un formulario complicado, entonces eso también es una barrera que hemos tenido. Muchísimas gracias.